Adelante, Benjamín. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Damos la más calurosa de las bienvenidas a quienes están con nosotros local o remotamente y por cierto también en el presente y el futuro. Mi nombre es Benjamín Mayer, soy el director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos y tengo el enorme honor de darles la bienvenida a la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa a Amelia Rudolph. Estamos realmente de manteles largos, como decimos, muy honrados por su aceptación. Lo primero que voy a hacer es presentarla y dar lugar a una charla que ella va a dar para que podamos conocer su trabajo y después procederemos a la ceremonia del doctorado honoris causa. Habrá posibilidad, desde luego, de hablar con ella, de preguntarle y de comentar sobre su extraordinario trabajo vía escrita aquí en la plataforma de Zoom o, por cierto, también a través de nuestro canal de YouTube. Amelia Rudolph es conocida como la pionera fundadora y la directora artística de la compañía de danza Bandaloop, cuya visión ayudó a definir la danza vertical como una nueva técnica estética en el campo de la danza. Coreógrafa, bailarina, atleta, escritora, cineasta, guía de aprendizaje experiencial, oradora pública y madre, su trabajo activa espacios públicos y naturales a través de actuaciones y películas, inspirando asombro y desorientación positiva en audiencias y estudiantes de todo el mundo. Basado en un uso no tradicional de la gravedad, su trabajo dinámico imagista, de imagen, imagista, investiga las relaciones humanas, los entornos naturales y los entornos construidos, y celebra la comunidad a través de actuaciones que suelen fusionar la tecnología de la escalada en roca y un espíritu de aventura para poner absolutamente de cabeza al escenario dancístico. Ha recibido más de 35 subvenciones y comisiones, entre las que se encuentran de modo reciente aquellas de las fundaciones Mellon, Gerbaud y Hewlett, y además ha recibido el apoyo en Estados Unidos, de donde es originaria, del National Endowment for the Arts a lo largo de más de 2 décadas de manera ininterrumpida. Su trabajo ha sido compartido con varios millones de personas alrededor del mundo a través de presentaciones en vivo, transmisiones televisivas y películas. Fue miembro durante 3 años del Consejo de Dance USA y presidenta del Consejo de Directores Generales de Compañías de Danza de tamaño medio. Amelia cuenta con una licenciatura y una maestría en religión comparada por el Swarthmore College en Pensilvania y es graduada de la Theological Union en Berkeley, California. Bienvenida, Amanda. Es realmente un sueño hecho realidad tenerte aquí con nosotros y por favor toma el escenario para que nos puedas compartir tu intervención. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you so much, Benjamin. It is such Gracias, Benjamín. Para mí es un honor estar acá y también el ser honrada de esta forma y poder conectarme desde donde estoy hasta donde ustedes están y a varias personas. Yo vengo desde Oakland, California, que es bueno, un lugar relevante. Soy una mujer blanca, estoy en mis 50s, tengo cabello café oscuro, traigo unas arracadas
Estoy vestida de color vino y me identifico como ella, como mujer. Quisiera empezar mi charla eh, en unos 90 segundos. Quiero hacer una pequeña experiencia para que empecemos, para que hagan algo conmigo. Yo soy una bailarina, así que me gustaría que se tomaran un momento para que se den cuenta de en dónde estamos y que respiren. Tómense un minuto para poner los pies en la tierra, que se den cuenta de su espalda, que empiecen a sentir los huesos de su espalda, las vértebras, sus hombros. Relájenlos. Pueden bajar la mirada y tomar un momento para pensar. Pensar que tienen raíces que están saliendo de las puntas de sus pies, de sus huesos, y que van bajando por el suelo en el que están parados o en el que están sentados. Y estas raíces van entrando a la tierra a través de la estructura, a través de la arquitectura en la que se encuentran. Sientan el peso del espacio en el que están. Sientan la tierra debajo del edificio y extiendan esas raíces tan lejos como puedan imaginarse. Ánclense. Permitan que su espalda se extienda y tómense un momento para pensar en su respiración, en cómo entra el aire en sus pulmones y cómo los expande. Y después, mientras exhalan, tomen después otro respiro profundo. Y finalmente, quiero que piensen en la arquitectura, en la estructura, en la fisicalidad, en la biología de su propio cuerpo, la estructura de sus huesos, los músculos, la piel, todos los líquidos dentro de su cuerpo. Porque ustedes son toda una entidad biológica de tejido, de hueso, de estructura y arquitectura. Y ahora terminemos. Quería conectar con ustedes antes de iniciar, así que ahora sí les digo hola. Esta práctica la llamamos una conexión y un anclaje. Lo hacemos en cada reunión que tengo con mi organización y me ayuda a anclarme. Es ponernos a tono. Pero empezando a hablar de Bandaloop, quisiera decirles o hablarles un poco sobre mí. Yo crecí en Chicago. Yo soy hija de 2 académicos de la Universidad de Chicago que estudiaron acerca de la India durante toda su carrera. Crecí allá durante un tiempo. Íbamos a la India como familia cada 4 años. Obviamente es una cultura muy diferente, al menos muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. También fui a la escuela en las montañas de la India, lo cual, como se darán cuenta, pues ha tenido un impacto en mí porque, bueno, siempre estuve muy cerca de las montañas y la naturaleza. Ese pasado me llevó a estudiar religión comparada como licenciatura y estaba particularmente interesada en cómo la danza y el performance son una comunidad que es como un ritual y tiene características similares a los rituales. Y ese es el antecedente de Bandaloop. Me considero una bailarina desde que me puedo mover y también una atleta, pero bueno, ahorita volveremos a eso. Empezaré con las diapositivas para contarles una pequeña historia de lo que hago como artista.
So, Bandaloop Bandaloop es una idea que surgió en las montañas. Yo he sido una bailarina toda mi vida, pero luego empecé a escalar, creo que por el 89 o el 90, y me enamoré de los espacios en los que me veía inmersa en esa actividad. Estaba interesada como atleta, como alguien que se mueve, como una bailarina, cómo ocurría todo un proceso intelectual con mi cuerpo, con el ambiente, aprender a navegar los espacios, cómo poder anclarme en ese espacio. Fue muy desafiante mentalmente, pero también físicamente. Todos esos espacios son muy poderosos y sin embargo aprendí. Son alrededor de 800 metros en lugares como esos, en los que uno está en medio de en una danza. Y esto me inspiró a pensar, ¿qué pasaría si juntamos los aspectos técnicos de escalar con la danza? ¿Y cómo podría ser una aventura de estar en las montañas con la belleza de estos performances? Más adelante, conforme Bandaloop evolucionó más y más, pues adquirió ciertas características arquitectónicas, como el puente de Calatrava en California y todos los edificios en los que empezamos a bailar. Y aún el día de hoy, la naturaleza de la danza principalmente tenía su lugar a través del cine. Casi siempre lo hacíamos en espacios públicos y es algo que se ha convertido en algo clave para la compañía, pero también con el involucramiento con los espacios públicos, aquí de nuevo cuenta en el puente de Calatrava. Esto ocurre en comunidades y con audiencias, y hay algo acerca de la conexión entre estar nosotros bailando en una pared y comunicándonos a través del movimiento y la música con audiencias que están abajo. No es tanto bueno, aquí están algunas de las personas que están, digamos, tras bambalinas. Este fue un ensayo y ocurren tantas cosas detrás de escena para poder crear estos espectáculos y que puedan ocurrir. Yo he estado en teatros. No es lo principal que hacemos, pero aún hacemos algún trabajo en teatros, pero siempre regreso al cielo. Hay algo acerca de estos edificios de vidrio, ¿no? En donde se refleja el cielo y se siente como si voláramos en el infinito, un espacio entre ambos mundos. También utilizamos la tecnología en diferentes espacios para también ofrecerle un contenido distinto, un contenido artístico diferente a cada uno de las piezas. Sentir que estás en el cielo, sentir el viento, sentir que estás en las nubes, es estar en el espacio. Tiene una magia particular, incluyendo, por supuesto, la magia de la luz. Gracias. Lo siguiente es, quería tomarme un momento para hablar de cómo llegamos acá y compartirles mi primer video, que es un performance que hicimos hace algún tiempo ya, pero como, como una persona que escala y que está en contacto con las montañas, cuando escalas, estás en una relación con el ambiente. Y eso es por un lado, pero luego utilizas todas tus habilidades como bailarina y como humano, y entonces se vuelve mucho más trascendente. Y uno se pregunta, ¿qué pasaría si, no sé, voy a tratar con esta ruta? Y hay algo acerca de estos espacios naturales que influencian o que me han influenciado como artista, como persona y ahora como madre, y que trato de compartir con mi hijo.
Una de las primeras aventuras fue cómo sería escalar el Capitán, que tiene unos 90 metros de altura. ¿Qué pasaría si combinamos ese nivel de aventura técnica con la danza? Así que desarrollamos una idea para una pieza llamado El Peregrino. Esto fue en 1997, así que me voy a ver un poco más joven en el video, pero escalamos a El Capitán durante 6 días y 5 noches sin ayuda. Así que empezamos a subir e hicimos una pieza. Este fue uno de los primeros momentos en los que combinamos ambas disciplinas. Les voy a compartir un poco de ese video. No, esperen. Momento de improvisación. Lo que les voy a mostrar ahorita son 2 minutos que los llevan al momento específico de lo que amo hacer como coreógrafa y como bailarina, y es el movimiento y la danza. Entonces elegí este video. Ahorita les enseñamos el otro que les mencioné, pero este es nada más para que vean una probadita de cómo se ve la danza, por favor. Thank you. We're going to cut there because there's more. Gracias. Voy a recortarlo ahí porque hay mucho más que ver. Ese performance fue en Providence, en donde vivía hace un par de años. Ahí está Estrella. Ahorita he estado trabajando con ellos durante 17 años. Pero les mostré este momentito porque muestra cómo la danza es tan profunda y tan expresiva, porque mucha gente cree que se trata de trucos. Y de hecho, yo siento que lo que estamos explorando más bien es coreografía, movimiento, interpretación e ideas a través del movimiento. Entonces vamos a pasar ahora a Peregrine Dreams o Sueños Peregrinos, que es el que les mencioné previamente. Volveremos aquí. Este proyecto representa un nuevo nivel de... aquí no hay líneas fijas al piso, no hay escape fácil. Solamente tienen suficiente comida y agua para 5 días. What is that? That's a food bag. It seems a touch heavy for halfway. I know. You should eat Es una bolsa de comida. Rigging is a cornerstone of the Bandaloop craft. Esta es una... Todo esto es para el apoyo de los bailarines. Those 2 Maggie bolts are me.
Hey, I'm on 3 dowels. It's all backed up. Worry Tenemos not. 3 Dallas. Esto es para la seguridad de las líneas. The rigging is also an integral part of the choreography. Esta es una parte primordial de la coreografía, pues permite a los bailarines moverse. Head wall provides some unique challenges. Por supuesto que esto tiene sus retos. Averaging 25 to 30 miles per hour, the wind is a constant background. El viento también, They have to continually manage the ropes to avoid becoming los bailarines tienen que estar moviendo las líneas para no enredarse. Sin embargo, el show continúa. Amelia Rudolph, que es la coreógrafa, también es parte del performance. Right, stage left. We're that. Let's see. Stage is looking at the audience, so this is stage right, because that's the audience. I didn't say that, but I know they do that. And that's after we do the aerial. After breakfast, the day of the performance is Después spent del desayuno, se preparan con sus trajes para empezar a ensayar. We're at home. Estamos en casa. That experience of climbing Gracias. Esa experiencia de subirnos al capitán para mí kind of changed who I was as an artist and cambió quién era yo como persona y como artista. Es lo más difícil. De hecho, la bajada desde la punta del capitán fue sumamente difícil y quizá fue lo más difícil de todo el proceso. Estuvimos viviendo ahí por 6 días en ese ambiente y eso cambió mi perspectiva de la geografía, porque estábamos en medio de un océano de granito, que era increíble. Ahora, la coreografía en esa pieza, que no les enseñé tanto, fue bonita, pero era muy simple. Y a lo largo de los años, lo que hemos hecho es desarrollar nuestras habilidades como bailarines verticales. Creamos una pared en Oakland, así como en otros edificios y estructuras alrededor del mundo, incluyendo también la Ciudad de México. Querría mostrar y quizá enseñarles en el siguiente video cómo la coreografía fue de averiguar cómo hacemos lo que hacemos a movernos a un nuevo espacio que era investigar la relación entre el bailarín, los bailarines entre ellos, los bailarines y la gravedad y las oportunidades que iban surgiendo con la situación. Hay cosas que pueden hacer, como a lo mejor tienes una bailarina más pequeña que a lo mejor hace un movimiento que parece que cae en los brazos del siguiente bailarín. Hay un aspecto peculiar con la gravedad, pero también pasamos mucho tiempo desarrollando la técnica misma. Lo que les voy a enseñar ahora es un poco más largo. Es parte de un film o parte de un video que hicimos con Come Crossing. Y ahí van a ver algunas partes de la coreografía y cómo la coreografía ha evolucionado a lo largo de los años. This is from 2015. Este es de 2015. Fue la siguiente pieza, mayor pieza. Esta fue del oeste al este. The group carried everything that they needed. El grupo llevaba todo lo que necesitaban. That's me and Melesio. Ese soy yo y Melesio en un espacio de 90 metros de altura. Amazing music is by the composer Mark Orton. La música es de Mark Orton.
If all good at Monkey Pond, we'll check in again in a half hour, see how we do on this beaten trail, over. Copy that. You're probably still at least a half an hour to Monkey Pond, so no worries there. I think this was the spot we were thinking. So this is demonstrating how Aquí lo que vemos es cómo la logística y la aventura se cruzan con la idea de hacer una danza, un baile. How does that feel? Is that going to feel too tight? Nope. Might be checking out. Stand. All calm. I know we're all tired. Hold it together. We'll watch each other. Copy that. We'll be careful. Okay. Let us know when you're ready on wall with the new trio. Copy. So when I asked that first question, Cuando hice esa primera pregunta, ¿qué pasaría si bailas en las montañas? Resulta que a lo largo de los años, la gente prefiere que nosotros bailemos en espacios urbanos para shows en vivos. Ahora, este es un filme que lo pueden encontrar en línea, pero la mayor parte de lo que hacemos ahora son performances en espacios públicos, tal vez para activar arquitecturas y espacios públicos y ponerlos en el reflector, como lo que hicimos en algunos campus de universidad, involucrarnos con la arquitectura, con el espacio, con la gente, la comunidad de los espacios, tanto en los ensayos como en el performance. La danza de esa forma se democratiza, porque la danza, especialmente las formas más clásicas, puede ser un poco elitista y eso es hay como una barrera de entrada hacia la gente, incluso hasta para tomar clases. Pero me acuerdo que estuvimos en México, en Monterrey, en un edificio que estaba como en el medio de la nada y estábamos ahí ensayando esa semana y cada día llegaba cada vez más gente a la plaza y llegaban con un picnic y con los niños y simplemente nos veían ensayar
y se reunían como una comunidad y entonces existía un involucramiento con los artistas que estaban en el aire, con el espacio arquitectónico, pero también con la gente que estaba abajo. Este involucramiento que tuvimos con el espacio fue desde el inicio. Incluso alguien que va caminando para tomar el café, ¿no? Simplemente para pasar y ver a los bailarines. El trabajo que hacemos, creo que hemos hecho la danza mucho más accesible a las personas. Prácticamente, o al menos el 78% de nuestros shows son de esta forma. Puede ser interesante incluso para los niños o para los adolescentes. A lo mejor alguien que solamente va en patines o que son skaters y de pronto miran arriba y les parece que la danza también es interesante. También cómo nos involucramos con las características de cada ciudad para darles una probada de cómo se ve esto, de la producción, al menos para mí, como para hacer este performance. El nivel de producción que se suma a lo que hacemos es sumamente intenso. Hay que poner luces, hay que tener la música, hay que asegurarnos de que las cuerdas no se enreden. Hay una serie de presiones agregadas y en la organización del edificio alrededor de lo que hacemos. Conocí a gente increíble como Thomas Cavanaugh, que era el director de operaciones y ahora es el productor ejecutivo. He trabajado con tantos bailarines a lo largo de este tiempo que juntos hemos creado este vehículo. Como vieron, ¿no? En el segundo video, hay tantas cuestiones ocurriendo. Hay bueno, personas que escalan, que son las que hacen también posible que esto sea posible. Y creo que dura 5 minutos, pero les muestro un poquito que captura, un poquito unas imágenes que capturan lo que significa trabajar juntos para que esto sea posible. Les voy a mostrar el siguiente video. Un día, mientras estaba arriba en la sierra, tuve este momento en el que me pregunté qué le ofrece el escalar al baile y cómo podríamos unir estos dos mundos. Bandaloop, sexy urban dance company meets wilderness. Bandaloop, que es una compañía de danza que está dedicada a atraer audiencias diversas y unirlas en un mismo espacio, lo vuelve accesible. Ahora parece que esto es accesible para todos. Creo que en las ciudades nos otorga una sensación de magia. Yo le digo a la audiencia que simplemente liberen su mente. Es como ver tus sueños vueltos realidad. ¿Cómo lo hacen? Cada vez que vamos a un nuevo lugar, pues tenemos que adaptar la coreografía para que funcione en ese lugar. Tenemos que tomar una serie de decisiones estresantes. Tenemos que asegurarnos de que los bailarines también estén cómodos, pero también que estén seguros. Tengo que trabajar con una compañía de iluminación, también con una compañía de audio para asegurarnos que se escuche todo bien y también asegurarnos de que estén de la seguridad. La gente casi siempre me pregunta si tengo miedo y yo les digo, la primera vez que bajo, sí. El primer sentimiento es como de, no, esto no está bien, porque sientes que no hay nada debajo de tus pies. Se siente como flotar, como volar, pero al mismo tiempo tus músculos están gritando.
Cada ubicación tiene sus propios peligros, pero cada ubicación tiene posibilidades de poner cuerdas. Puede ser vidrio, puede ser granito. Hay mucha ansiedad, hay mucho dolor. Una vez rompimos una ventana. ¿Por qué lo hacen? Cada lugar al que vamos alrededor del mundo, la gente nos ve y ya nunca más vuelven a ver esa pared igual. Este era un edificio abandonado y por primera vez parece que este edificio volvió a la vida. En la feria de Indiana lo vimos y tenía lágrimas en los ojos porque nunca había visto algo como esto. Estaba completamente conmovido por la experiencia. A mí me emociona mucho cada año cuando hacemos un show nuevo. Desde que subí a la pared, tuve una sensación absoluta de mí misma. Fue como una sensación de estar en mi cuerpo, pero al mismo tiempo volar. Y la maravilla de lo que puedo traer al mundo, las posibilidades son infinitas. El cielo no es el límite. Me encanta trabajar con Amelia porque su visión es desafiante. Vayan con todo. Mi trabajo como artista es mucho más valioso para mí porque el performance los inspira a salirse de sus expectativas y pensar más allá. Prepárense y dejen volar su imaginación. Vandaloop. Thank you. So, me encanta consentir a mi familia. I wanted to say at this moment. En ese momento quisiera decir, tener una organización, liderar y crear una organización me ha enseñado muchas cosas. El sentimiento de la danza vertical. He estado en España, en Portugal, en Sudamérica, en Centroamérica. Ahora hay 40, 45 compañías de danza que hacen algo parecido. Y es increíble ver cómo cada uno está interpretando y le está dando su toque personal artístico a este tipo de trabajo. En Vandaloop, junto con la gente con la que he trabajado, siempre pensamos en la seguridad de lo que hacemos. Podría dar una charla entera, que no lo haré, pero la cultura de la seguridad es un elemento primordial para hacer lo que hacemos. Y a fin de cuentas, esa es nuestra ancla. Hay cosas que tienes que hacer 2 o 3 veces antes de tomar el siguiente paso, pero todo lo que hacemos siempre lo revisamos 2 o 3 veces, lo llamamos redundancia. Tenemos todo un proceso ritualizado antes de entrar en escena, antes de entrar a ponernos en vertical, y siempre revisamos 3 veces. También en esta cultura de la seguridad está la idea de que, aunque hay expertos en el sentido de que hay gente que es técnicamente buena y tiene experiencia, también es clave mantener creemos también que esta cultura de la seguridad es nuestra red, porque la persona experta no le va a decir a otros qué hacer. Cualquiera podría marcar un alto. No importa en dónde estemos, no importa si estamos con David Letterman.
tienes la autoridad de, como artista, de parar el show. Además, trabajamos juntos, nos revisamos a nosotros mismos, estamos al pendiente de nuestro equipo. Entonces, hay mucho pensamiento alrededor de la seguridad, de lo que ocurre. Hemos tenido algunas heridas, nada extremo, pero justo no hemos tenido grandes accidentes porque siempre tenemos una gran gestión de riesgo. Quiero que la gente, no quiero que la gente esté preocupada de que nos vayamos a caer o algo. Quiero que la gente disfrute de la danza. No quiero que estén nerviosos porque estamos tan alto y entonces, pero lo que sí puedo hacer es hacerlos sentir mi calma y la calma del resto de los bailarines para que vean lo artístico y lo bello de la danza vertical. Pero detrás de todo eso, nosotros pasamos un montón de tiempo pensando en cómo mantenernos seguros. También en los edificios, y todavía hoy, aunque bailamos en teatros, no pongo este tipo de danza en el escenario, sino que lo pongo arriba, ¿no? A lo mejor en una pared, a lo mejor están bailando en una de las superficies a tu derecha o a la izquierda, entonces tienes que girar. Lo que trato de hacer es ir más allá de las expectativas de lo que las audiencias esperan. También me interesa lo que el teatro puede ofrecer independientemente de si estás en un edificio grande o no, puedes ver los gestos, los matices con mayor detalle. Y también hemos podido hacer otro tipo de cosas como algunas cosas más experimentales. Hace algunos años hicimos una pieza llamada Strings con Gabriel Prokofiev, el compositor. Estuvimos en diferentes lugares de Seattle y les voy a mostrar un extracto porque también nos da una sensación de cómo es el trabajo que hacemos. Es una pieza muy cortita que explica en la pieza Called Strings. Les voy a mostrar ese video entonces. I'm really excited about the new piece, Strings. It's a collaboration with Esta es una colaboración con el Reino Unido, con el compositor del Reino Unido, Prokofiev. And also tiene almost club sound and he blends these two. It sounds crazy, but the way the two work together in many of these pieces is just amazing. I think what's really poignant about working with the idea of strings and connection right Creo now. que lo que es interesante es trabajar con la idea de cuerdas, la conexión, una sensación política de división, de mundos divididos. Y entonces parece que esto funciona como una conexión y qué tipo de apoyo nos dan estas cuerdas. Taking the work of Bandaloop into a theater
Llevar a Bandaloop al teatro nos ofrece la oportunidad de crear momentos íntimos en un espacio controlado, en donde lo más sutil está presente, e invitamos a la audiencia a algunas de las áreas más secretas de la experiencia humana. Thank you. The other Gracias. end. Es como lo contrario, ¿no? Del capitán a la intimidad y a esta como cajita íntima que es un teatro. Y quién sabe, a lo mejor la siguiente vez estaremos bajo el agua o en la luna o en algún lugar que no se me haya ocurrido todavía, pero que me resulta interesante. Esta última pieza que les quiero mostrar creo que nos tomó alrededor de una década para hacerlo. Ya vieron algunos videos. Tenemos clases en nuestro estudio, trabajamos con diferentes miembros de la comunidad, tenemos diferentes relaciones con los centros de arte. Pero la idea de trabajar en comunidad se ha convertido cada vez más importante para mí como artista. Hay momentos en los que aquí, viviendo en Estados Unidos, siento la necesidad de hablar sobre equidad, sobre justicia ambiental, y al hacerlo, quisiera generar una conversación con gente que es muy diferente a mí, porque probablemente hay algo que yo pueda aprender de ellos, puede ser que podamos aprender los unos de los otros, compartir entre nosotros cosas inesperadas. Y en ese sentido, algunas de las cosas que he hecho en los últimos años van enfocadas a ese objetivo. Hay un proyecto que está ocurriendo o que está empezando. Empezará, creo que dentro de un mes, cerca de mi comunidad aquí en California, entre los árboles en vez de edificios. Y de hecho esta apertura que les enseñé es de esa pieza, pero la idea de ser un megáfono para las voces de otras personas que a lo mejor están marginalizadas o que no se escuchan tanto, se ha convertido en un aspecto importante para mí. Y estoy muy interesada en saber a dónde me van a llevar estas decisiones nuevas. Que les voy a mostrar este es un video del primer show que hicimos aquí en San Francisco, colaborando con varios artistas, Camposanto, bueno, una serie de artistas visuales magníficos que estuvieron proyectando arte visual. Entonces, es mi video final que les voy a compartir. You can turn it up a little.
So I would conclude this talk by bringing us Voy back. a terminar llevándonos al principio, que es a donde voy la siguiente semana, a las montañas, a la naturaleza. Siento que aunque hago coreografías en espacios urbanos, hay algo acerca de moverse en el aire como parte de la danza, el hecho de estar en el aire, de estar en el cielo, que está en el corazón de lo que hacemos, al menos en cuanto a nuestro quehacer artístico y de banda loop. Creo que todos tenemos ese sueño de volar. A veces se siente como que no quieres, pero no. Yo quiero hacer algo que parece que es imposible y tiene que ver con salirse un poco de las reglas de la gravedad, que no significa, porque luego la gente me dice que estoy desafiando la gravedad y yo digo, no, no, no. Yo soy sumamente respetuosa de la naturaleza y de la gravedad, no estoy desafiándola. Yo bailo con la gravedad y comparto esa sensación con el arte que hago. Y lo comparto también con la audiencia que está ahí. Entonces, bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar y de compartir estos momentos conmigo. Y ahora le paso la palabra a Benjamín. Muchísimas gracias, Amelia. Es una enorme emoción palpar tan cercanamente tu trabajo, el de Banda Loop, y poder sentir toda la preparación, el cuidado y todos los aspectos que se cruzan a la producción artística así planteada. Es realmente muy poderoso, es muy inspirador, es muy conmovedor. Y por supuesto que alimenta desde un ángulo muy inusual la idea de cómo el margen, la innovación, la novedad, aquello que interpela, puede enriquecer las posibilidades de lo establecido, lo conocido y lo familiar. Quisiera invitar ahora a todos los presentes aquí en la plataforma Zoom como en YouTube a que puedan manifestar opiniones o preguntas para ir adelante con un breve diálogo con Amelia. Realmente es un privilegio poderlo hacer. Quiero dar lectura, en primer lugar, Amelia, a un comentario entusiasta de una destacada miembro de nuestra propia comunidad que escribió un libro importante sobre la relación entre el cuerpo, el dolor y la escritura, para que sepas un poco de dónde viene este comentario. Ella dice, es Marcela Quiroz Luna, dice, infinitas felicidades por hacer uso de los cuerpos, sus movimientos y su puesta en riesgo en los sitios elegidos como locaciones en las que el diálogo común que conocemos entre nuestro andar y las leyes de la gravedad y la física se trastocan en múltiples sentidos y densidades, convirtiendo a las y los bailarines en cuerpos otros, retándose a sí y a sus públicos. Y luego escribe de un modo que da muchísimo énfasis, GRACE
I-A-S. Gracias. Bueno, no sé si quieras responder a esa primera expresión. Tengo algunas otras preguntas. So the question was about pain, the body, and writing. Así que se trataba de, fue sobre el dolor, el cuerpo y la escritura, ¿cierto? Sí. Yeah. So, yeah, I would just say briefly. Pues yo diría muy brevemente, a mí me fascina la confluencia entre lo suave y lo rígido, entre, ¿no? ¿Sabes? Bailar en el granito, entre la dificultad de que no estás seguro de poder hacerlo y después muy dentro de ti encontrar la habilidad de interpretar como artista, moverte con gracia, ¿no? ¿Y cómo lo encuentras en eso de cara a la adversidad? Y me puedo relacionar muchísimo con la cuestión que mencionan del dolor, pero al mismo tiempo también he encontrado que mientras bailo, no siento el dolor porque estoy teniendo esta experiencia y es hasta después que soy consciente del dolor. Es un momento en el que estás demasiado imbuido en la intensidad y en la belleza de lo que haces. Entonces es como transitar entre dos mundos. Sí, es muy hermoso y efectivamente esa sensación del granito y los cuerpos es extraordinaria. Quisiera traer una imagen que comenté en alguna conversación que tuvimos antes, porque me preguntaba yo si era una experiencia universal. He comenzado a preguntarle a la gente desde la mirada infantil, el soñar despiertos, tirados en alguna cama, e imaginar caminar por las paredes o por el techo y visualizar los espacios arquitectónicos, digamos, en negativo, que lo que estuviera arriba estuviera abajo, que lo que está en el plano lateral de los muros fuera el plano horizontal y demás. ¿Qué podrías decir acerca de esa imagen? Yes. Well, clearly I have a fascination with this. Pues claramente tengo una fascinación con hacerlo. Y de hecho, mucho del trabajo que hacemos es, tengo una serie de tangos, bueno, un poquito, y me parece que artísticamente y también espiritualmente hay algo acerca de estar como girado, que todo esté al revés, que todo esté como distinto. Y un poco como si estuviera chueco. Y eso nos da una oportunidad en un nivel muy básico de literalmente nos da una perspectiva distinta, pero en términos de imaginación, ¿cómo se imaginan los niños, no sé, caminando en los techos? Y conforme te vuelves más grande, pues a lo mejor ya no piensas ese tipo o ya no le das pie a ese tipo de imaginarios. Y quizá es un poco triste porque cada vez que imaginamos algo, abre una puerta, quizá en nuestra neurología y en cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro. Y entonces la imaginación amplía nuestras visiones y trabaja en términos de la plasticidad, que no solo aplica a nuestro cerebro, sino también en la materia. Creo que hay un aspecto espiritual en ese quehacer, porque el mundo, me parece que muchos de nosotros
pensamos que lo que vemos no es todo lo que hay. Entonces es cambiar la perspectiva, hacer algo que no está necesariamente bajo las reglas normales de la gravedad. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué más es posible? No sé si eso funciona como respuesta a la pregunta, pero son algunos pensamientos que me vienen a la mente. Claro que sí. Creo que esa pregunta acerca de qué más es posible en el caso de tu trabajo se anuda muy cercanamente con la afectividad, por cierto, infantil, de esa emoción de mirar algo que ha sido ensoñado, realizado concretamente. Y creo que eso es lo que hace que el trabajo de Bandaloop esté a medio camino entre la realidad y el sueño, la certeza de lo posible y la sorpresa enorme de lo imposible. Porque es un trabajo claro, y es muy interesante el lugar que tiene en todo esto tu propia formación en el estudio de los asuntos espirituales, porque efectivamente despliega una alteridad radical que es al mismo tiempo infantil, que es adulta y que nos confronta como adultos con eso que consideramos lo normal. Quisiera preguntarte acerca de la historia de la recepción de tu trabajo y del trabajo de Bandaloop por el mundo de la danza, por ejemplo. ¿Fue una recepción positiva inmediatamente? ¿Fue una recepción que al inicio dudara? ¿Cómo es esa historia? That's an interesting question. Before I Esa es answer, una pregunta interesante, pero antes de eso quisiera volver a lo previo que dijiste, porque me di cuenta, una de las cosas que hace que este trabajo, digamos, un trabajo crítico, uno de lo que sucede es que está entre dos cosas. No es solo danza, no es solo escalar, no es solo el uso de la arquitectura, sino es un entrelugar en términos de cómo se siente psicológicamente y quizá también por el aspecto ritual. eh, la cuestión que mencionabas, ¿no? De atravesar una puerta, de ir de un espacio a otro. Y Bandaloop parece que está como en el marco de la puerta, como en el umbral de la puerta. Me parece que eso es lo que atrae a las personas. Y sobre la segunda pregunta, no sé si es una respuesta, pero me imagino que han abrazado nuestro trabajo, han abrazado la innovación y también con cierto escepticismo, especialmente si no han visto el trabajo. Y a veces no se trata, es difícil explicar que no se trata de escalar, sino se trata de la danza. Aunque se trata finalmente de la danza vertical, de lo artístico, y muchas personas piensan, ah, bueno, están bailando en edificios, ¿no? Como eso podría ser danza, ¿no? Entonces me parece que ha habido un abrazo y al mismo tiempo un escepticismo, quizá porque no han sabido cómo recibirlo, pero bueno, ese escepticismo es absolutamente razonable. Cuando hablo con artistas más jóvenes, casi siempre les digo, lo que están haciendo no es suficiente, tiene que, tiene que ser
una pregunta de qué es lo que están haciendo con la coreografía, cómo se conectan con la comunidad, cómo están yendo más allá de su forma, de lo que hacen de manera artística. También en los paneles artísticos, esto es un poco más complejo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre la danza vertical y la danza aérea, que está como más en el lado de lo circense? Y la danza aérea tiene una serie de habilidades completamente distintas, no tiene que ver con el circo, y muchas personas piensan que esto es como algo muy relacionado con lo circense, y pues no. Eh, Me encuentro en ocasiones teniendo que explicar y quizá describir mejor lo que hacemos, porque la gente asume cosas al respecto de nuestro trabajo que pues no son verdad. Sí, Estoy muy curiosa de si hay alguna otra pregunta o comentario de la audiencia. bueno, aquí Todd Levy pregunta, ¿cómo creas la coreografía en el pasaje del suelo al muro? Yeah, that's a shill in the audience, but yes. A lot of the time, Muchas veces el proceso, bueno, trabajamos en el estudio, empezamos en el piso, pensamos algunas ideas, conceptos sobre la nueva pieza, luego hacemos alguna improvisación, después yo digo, bueno, la música. ¿Qué pensaríamos cuál es la sensación de cuando eres un niño o cuál es la sensación de cuando ya es tarde, cómo se mueve, cómo impacta eso tus movimientos del cuerpo? Y después improvisamos en el piso y después empezamos a adaptar y a traducir esas frases dancísticas hacia las paredes en donde cambia por completo, y eso es sumamente interesante. A veces lo desarrollo directamente ya en la pared, especialmente cuando tenemos que analizar la dinámica de las cuerdas, que eso pues es un elemento que no está presente cuando bailamos en piso. Me parece que el proceso que atravesamos para ir del suelo a la pared es pues un arreglo. Y de nuevo, Todd Levy pregunta, por favor compártenos con respecto a cuando surgieron obstáculos al crear un espectáculo y cómo los resolviste. Obstacles, yes, well. Obstáculos, bueno, hay muchísimos. Tenemos que tener algunos equipos SWAT. En Sudáfrica, en 2003, un equipo SWAT llegó y se llevó nuestro equipo y porque había algunas amenazas de terrorismo y tuvimos que ir a la comisaría a recuperar nuestro equipo para seguir con el show. En otras ocasiones tuvimos que obtener permisos, como en Seattle, trabajar, bueno, buscar, ¿no? Como que la gente te otorgue los permisos, trabajar también en cómo hacer una pieza de arte. Muchas veces he hablado con gente de seguridad o incluso el SWAT cuando me preguntan, ¿qué están haciendo? Y yo les digo, estoy haciendo arte, señor. Y me encanta que esa sea la pregunta en un primer lugar, ¿no? Pero hay, bueno, hablando de obstáculos,
Pues hacer una pieza de coreografía en un edificio en donde estás a 30 metros del suelo y después lo llevas a un festival en donde hay un edificio que está a 90 metros, donde estás a 90 metros, entonces la coreografía se vuelve más lenta porque hay un movimiento pendular mayor y eso modifica los movimientos. Entonces hay que hacer cambios y ajustes a la pieza dependiendo de la altura, del espacio. Hay viento, hay frío, hay calor. Y ser un bailarín de banda loop es muy distinto a ser un bailarín, digamos, entre comillas, común, porque de repente hemos estado en lugares en donde los lugares están tan sucios, como, no sé, las paredes están tan sucias que terminas respirando un polvo ahí. Entonces hay una serie de circunstancias con las que te encuentras. Entonces hay que aprender a respirar, a estar calmado y seguir adelante. Quizá esa es una de las cualidades que busco en los bailarines, es la habilidad de enfrentar o más que enfrentar, adaptarse, la capacidad de comunicarnos en circunstancias porque necesitamos sentirnos seguros y cómodos todo el tiempo. Ujú. Sí, muchas gracias. Hay aquí una pregunta, es un comentario de Matthew Rudolph, que voy a mezclar con una perspectiva mía y nuestra. Ahora vas a ver por qué. Dice, sospecho que esta audiencia quizá tenga curiosidad respecto a 3 temas centrales del instituto: el cuerpo, el género y el espacio. Y voy a interpretar ese comentario que agradezco, Matthew, hablando del cuerpo anormal, entre comillas, del género que rompe con los ejes de la heteronormatividad y la experiencia del espacio en nuestro tiempo digital, que por supuesto es muy distinta. Es una provocación la que hago tanto a Matthew como a ti, porque me recordaste hace rato, hablando de los cuerpos, entre comillas, anormales, en este comentario que hacías acerca de la recepción de tu trabajo, a veces escéptica, que quizá eso sería objeto de una crítica a los bípedos, que es una idea que ha propuesto un extraordinario artista escénico, amigo nuestro brasileño llamado Edu O, que por efecto de un contagio de polio ha vivido en silla de ruedas la mayor parte del tiempo, pero tiene una presencia escénica extraordinaria y ha hecho una especie de manifiesto contra el pensamiento de los bípedos, que es este pensamiento quizá horizontalocéntrico, para interpretarlo contigo. Entonces, los cuerpos anormales, los géneros que rompen con la heteronormatividad y el espacio trastocado por la digitalidad, ¿cómo podrías responder a esas 3 provocaciones? Yes, another shill in the audience. So, sí, es una gran pregunta. No sé si, bueno, una de las primeras cosas importantes para decir es, en el trabajo que hacemos, hemos dado talleres para la compañía Access Dance, que es para compañías de bailarines con discapacidad. Hay muchos que están en silla de ruedas y estaban intrigados. Y además también disfrutaban muchísimo estar con un arnés en la silla, o sin la silla. Hicimos algunos trabajos en donde estaban con su silla de ruedas y otros en los que estaban sin la silla de ruedas. Y fue sumamente interesante para mí ver el rango de lo que ocurría, el rango de creatividad
e incluso de manera atlética, lo que ocurría en este taller, hay una película o un video del Teatro de la Danza que hicieron en San Francisco, que es un festival aéreo en video. Y tuvieron tres compañías artísticas diferentes trabajando en danza aérea y danza vertical, pero en sillas de ruedas. Dos fueron en árboles, y la tercera fue, no, bueno, no recuerdo, pero era increíble. Y una de estas mujeres estaba en un árbol y estaba rotando en diferentes direcciones. El punto es, me parece que esta forma de danza está absolutamente abierta a la multiplicidad de cuerpos. También la gente tiene la idea de que necesita ser muy atlético y pues sí, obviamente quizá para hacerlo durante 45 minutos, que es lo que dura un show de Bandalú, pues sí, pero la verdad es que cualquiera podría intentarlo. Si tienes, no sé, miedo a las alturas o lo que sea, bueno, hay arneses de todo tipo que están disponibles para la gente. Yo tengo a una alumna de 83 años, ¿no? Entonces, es muy abierto siempre y cuando puedes ir más allá de tu miedo o de tu idea de que no puedes hacerlo. Y eso pues ya depende de los individuos. Y en cuanto al género, aquí en Oakland y en California y en los Estados Unidos hay toda una conversación alrededor de esta acerca de la gente no binaria. Hay gente en la compañía, hay varias personas que no se identifican específicamente de un género o de otro. Hace un par de años en un museo hubo una especie de, bueno, era un performance en donde había tres personas, tres mujeres bailando en un mismo vestido y la persona al centro era un hombre, pero la forma en que se movía, la forma en que tenía arreglado el cabello, mucha gente eh, hicieron el comentario, ¿no? Y obviamente los niños tenían un montón de preguntas, ¿no? Porque se preguntaban, ¿es un hombre o es una mujer? ¿No? Pero se ve hermoso. Entonces era como introducir ese tema. Me parece que este trabajo es abierto porque ya está rompiendo reglas en otros ambientes. Entonces es como un espacio de brazos abiertos. Ujú. Sí, muy claramente. Rodrigo Fernández de Gortari nos pregunta cómo se relacionan tus estudios en religiones con la danza vertical o con la verticalidad. Yeah, it's a good question. Buena pregunta. En donde yo inicié, porque yo viví en India cuando era niña, pues pasé muchísimo tiempo en templos Ganesh y fueron como años muy formativos para mí, ¿no? Porque yo decía, ¿qué está pasando? Y después, eso era algo que llamábamos religión, ¿no? Y después empecé a estudiar la fenomenología de la religión. Y es quizá toda esta fenomenología es es el centro de mis estudios, cómo las comunidades y los individuos le dan significado a su vida, cómo encuentran prácticas que los ayudan a anclarse y a vivir más tranquilamente o con más felicidad. También estudié danza tradicional india porque ellos tienen una gran tradición. Hay algunos rituales secretos, historias y sentimientos muy relacionados con las sensaciones. Y todo eso ha alimentado mi sentido del performance, de lo que ofrecemos en términos artísticos a nuestra audiencia. Y en una escala un poco más grande,
especialmente cuando hacemos o cuando bailamos en algún lugar público, lo que hacemos es un poco interrumpir la vida o el transcurrir normal de la vida. Quizá lo que interrumpimos tal vez no es la vida, sino esta idea de lo que se solía pensar que era la danza. Cualquier cosa, sea poesía, danza, música, nos recuerda el potencial humano. No solo lo que es ser humano, sino lo que nos conecta con ese elemento sutil a lo que yo no le doy nombre, pero que es lo que nos conecta con con un sentido con un sentido de extrañeza, ¿no? De preguntarnos qué está pasando, no solo dentro de mi cabeza, sino afuera. Y a veces, una vez tuvimos un momento en un show, o generalmente ocurre en algún show, en donde hay un momento de conexión y esa sensación, esa forma casi ritual. En Bandaloop lo hemos vivido de diferentes formas, incluyendo con los niños, ¿no? A mí me encanta ver a la gente más grande y a los niños, ¿no? Digo, ya sé que hay otros rangos de edad, pero específicamente esos dos rangos de edad me parecen magníficos porque tienen una energía distinta, porque tienen una mente sumamente abierta, y siempre se acercan a mí a decirme algo. No sé si eso funciona como respuesta a la pregunta. Me parece que sí, claro. Me haces pensar en el término latino religio, ¿no? La religadura, la relación. Hay una pregunta que dice, ¿en tu danza dialogas con la muerte al estar suspendida en acantilados, en edificios? Yeah, that is a very reasonable question. Sí, es una pregunta muy razonable. La gente piensa que yo estoy desafiando el peligro y pues la verdad es que no. No estoy haciendo esto de manera frívola, no estoy jugando al peligro. De hecho, más bien lo que hago es abrazar la felicidad y la intensidad y la inmediatez de la experiencia de hacer lo que hacemos. Y en hacerlo, estoy de acuerdo en que cuando hacemos algo como escalar una montaña o hacer danza vertical, sí he sentido el valor y la vulnerabilidad de la vida al mismo tiempo. Y definitivamente sentir esa vulnerabilidad, ¿no? Soy tan chiquita cuando estoy arriba de una montaña, cuando estoy ahí en un acantilado mirando hacia abajo, pues sí, me siento muy pequeña en medio de la vastedad del universo y, y, y es una cuestión de vulnerabilidad cuando estás, pues sí, volando por encima de tantas personas o del vacío. Entonces sí hay una inmediatez en el sentido de la vida. Es un momento de estar muy enfocado y quizá, no sé, no lo pienso conscientemente todo el tiempo, la verdad, pero me imagino que la intensidad de estar ahí pues viene también de estar en esta suspensión. Uh-huh. Muchas gracias, Amelia. Una integrante de nuestra comunidad simplemente dice fascinante, es una cineasta, Alana Simoes, y debo ir adelante porque debo de cuidar también el tiempo. Espero que esto sea el inicio de una conversación
muy nutrida contigo. Creo que hay muchísimos temas que hace vibrar tu trabajo, el de Bandaloop, entre nosotros. Y creo que esta fascinación que siente Alana y que creo que es una experiencia común es también un silencio extático, sorprendido también, y que comienza a establecer relaciones entre este cuerpo de obra y una cantidad de otras preguntas. Entonces te agradezco enormemente por esta apertura y por este diálogo, y voy a ir adelante con la segunda parte, que es la entrega del doctorado honoris causa. Estamos sumamente conmovidos y agradecidos por tu aceptación de la posibilidad, y para quienes están con nosotros quizá por primera vez, quiero brevemente decir que nuestro honoris causa siempre se dirige a aquellos que abren ventanas al pensamiento, a la creación y a la acción, de modos que ensanchan nuestro mundo, nuestros horizontes. Tu honoris causa, de hecho, es el 13º, y antes hemos distinguido aportaciones de activistas, de investigadoras en temas de frontera, en antropología médica, por ejemplo, en el estudio de la violencia. Hemos distinguido teóricos de la improvisación, y sé que para ti la improvisación es un tema muy importante. Hemos distinguido escritores, hemos distinguido activistas de lo que han llamado la cuarta edad, que es una edad, no solamente la vejez como tercera edad, como la llamamos en español, sino como una edad que podría generar una grupalidad, una sociabilidad que pudiera generar un contrapunto con respecto a la acción del Estado y del mercado también. Hemos distinguido a artistas extraordinarios, música que se hace desde la sordera, o la producción de imagen que se hace desde la ceguera, aportaciones, digamos, absolutamente innovadoras en el campo de la investigación artística o de la creación, la investigación, por ejemplo, de la resonancia, que es algo que atraviesa los seres animados e inanimados, y nos honra enormemente que formes parte de esta extraordinaria lista de personas de todo el mundo que nos han honrado al aceptar nuestro grado de doctorado honoris causa. Yo quisiera brevemente relatar cómo es que llegamos a pensar en tu trabajo y en tu persona, y por extensión al trabajo de la comunidad histórica de Bandaloop, a quienes querríamos incluir en esta distinción. Estamos en un momento muy especial de nuestra historia porque cumplimos 20 años, y hace exactamente pues un par de años, 2 años, todavía un poco menos. Tengo la fecha exacta, curiosamente, porque es una conversación que quedó grabada. El 4 de octubre de 2019 hablaba con nuestra colega Magali Palomar, preparando un libro que queremos hacer sobre nuestro propio proyecto. Y en esa conversación apareciste tú, tu trabajo, que yo había visto en 2011 o quizá 2012, cuando Bandaloop se presentó en la Ciudad de México, es decir, estamos hablando de 7 u 8 años después,
lo cual es increíble cómo una imagen como la de Bandaloop puede reemerger 8 años después. Hablaba yo en esa conversación acerca de las escaleras de fuego por contraste con las escaleras principales a los edificios. Esto es algo muy común en Estados Unidos, pero no es nada común en México. Y entonces estaba yo pensando en la escalera de fuego como aquello que aspirábamos ser como Instituto de Estudios Críticos, es decir, institucionalizar la escalera de fuego y volverla a la escalera principal. Y entonces nos interrogábamos acerca de qué es lo que eso podría querer decir. Y vino a mí la imagen de que era posible hacer un performance en la escalera de fuego, y en ese momento vino a mi memoria esa presentación de Bandaloop, a la que por cierto llegué de manera absolutamente accidental. Íbamos al Centro Nacional de las Artes porque íbamos a tener un evento ahí y nos encontramos verticalmente con este trabajo absolutamente sorprendente. Y comenzamos a hablar acerca de la danza vertical como algo que definía quintesencialmente nuestra propia labor. Y poco a poco en la conversación apareció no solamente la danza vertical, sino lo que llamamos la danza en el acantilado, que claro está muy cerca de tu trabajo. Creo que acantilado en inglés sería ravine, no sé cómo lo estés traduciendo, Ilse, pero quizá me equivoco. Pero en todo caso comenzamos a hablar de nuestra caravana, que es como llamamos a la comunidad del instituto, como una caravana vertical, e incluso la importancia de construir comarcas verticales. Es decir, pues realmente asientos de vida que transcurren de manera permanente en ese plano vertical, y hablamos de la importancia que tiene promover estos asentamientos en el plano vertical como asentamientos que son críticos porque suspenden nuestro sentido común, porque abren a la interrogación y tienen claro todas estas hermosas cualidades que tú has destacado en relación con Bandaloop. Apareció en nuestra conversación la referencia espiritual, la referencia estética, la referencia ética, la referencia política, la referencia que nosotros llamamos ateológica, y abogamos por la importancia social y podríamos incluso atrevernos a decir civilizatoria de que esos asentamientos verticales existan para diversificar pues las posibilidades de la existencia, para combatir la naturalidad con la cual podemos pensar que lo normal, y podemos subrayar la palabra normal, es vivir en el plano horizontal. También imaginamos que eso define de algún modo la vida en América Latina, porque somos parte de Occidente y al mismo tiempo somos otra cosa. Y esta es una discusión que hemos ensayado y seguimos ensayando muchísimo. Quizás somos la escalera de fuego de Occidente, quizás somos la comarca vertical de Occidente, porque somos
Occidente sin ser exactamente Occidente, en tanto un territorio asimilado al mismo tiempo que fue colonizado. Somos una mezcla, entonces somos parte de, sin serlo, y se pueden hacer muchos argumentos alrededor de justamente el no serlo, pero pensamos en nuestra propia experiencia institucional como una experiencia que tiene un carácter singularmente latinoamericano, porque lo que hacemos de hecho sería mucho más complicado de hacer en las potencias centrales, como las llamamos desde aquí, en los países centrales. Es decir, que nuestra aventura de hecho tiene ciertas ventajas a transcurrir en el entorno latinoamericano. Y de ahí podemos pensar en cómo la comarca vertical combate esa peligrosa idea del monocultivo y del pensamiento único, que claro que es un pensamiento horizontal, vinculado con esa normalidad horizontal. Entonces, este espacio vertical es un espacio también de lo sagrado, para salir del ruido del mundo y para contemplar el mundo críticamente desde ahí. Entonces, como ves, para nosotros lo que nos ha regalado es una extraordinaria imagen, que es un horizonte completo para pensar la naturaleza de nuestro propio proyecto, y es muy conmovedor y un enorme honor poderte presentar y distinguir en este aniversario nuestro por la síntesis que nos regalas de esa esencia, no solamente del instituto, sino de la plataforma que hemos lanzado en ocasión de este coloquio, que es Critical Switch, que de algún modo socializa mucho más allá de nuestras propias fronteras institucionales lo que buscamos promover, y que en algún sentido es una plataforma para lanzar sueños y poder colectivizarlos, socializarlos y materializarlos. Me parece que eres pues la primera habitante de esta comarca vertical, así como nosotros nos sentimos tus colegas en la danza vertical. Nosotros y todos aquellos quienes sostienen en esta sociedad el difícil arte de la crítica y del cultivo de la crítica. Dicho lo cual, pues quiero presentarte con nuestro grado, que viene en esta envoltura. Aquí asoma el grado, te lo enviaremos después de esta ceremonia a California, y dice así: 17 Instituto de Estudios Críticos otorga a Amelia Rudolph el grado de doctora honoris causa en reconocimiento de su vital contribución a los horizontes teóricos, críticos y analíticos, cuya apertura y permanente crecimiento son la vocación de este instituto. Está firmado en Ciudad de México el 26 de junio de 2021 y está firmado por 7 consejeros y miembros de nuestra comunidad. Pedro Meyer, que es un extraordinario fotógrafo, y Lan Semo, que es un historiador cultural e intelectual de referencia entre nosotros. Beatriz Miranda Galarza, quien se ocupa del área de estudios críticos de la discapacidad y también de los estudios críticos de la salud.
Mario Bellatín, que es un multipremiado escritor vanguardista mexicano, conocido en todo el mundo de habla hispana. Fernán del Monte, quien dirige el área de las artes escénicas entre nosotros, trabaja la performatividad y tiene una larga trayectoria con nosotros en el tema del teatro. Philippe Ollet-Laprune, que es un escritor, un editor y uno de los puentes principales del intercambio editorial entre América Latina y Francia, y la lengua española y el francés. Conrado Tostado, quien ha sido discípulo de Octavio Paz y de Cornelius Castoriadis, y también un budista profundamente comprometido. Y bueno, firmo yo como director. Y en la parte posterior, escrito en blanco sobre blanco, está escrito con un barniz. Se lee esto. Empieza con una coma que viene del nombre de nuestro instituto, que nos hemos reído mucho porque esa coma tiene un peso jurídico. Estamos obligados a usar la coma en todos los documentos y todas las instancias en que aparece nuestro nombre, pero claro, la coma es un signo muy curioso porque es una pausa, no dice nada, no tiene un sentido asignado, y una extraordinaria artista brasileña en 2008 nos hizo todo un discurso extraordinario sobre la coma. Elida, es que ahora estoy tan emocionado que no puedo recordar su nombre. Elida Tesler es su nombre, y nos regaló una reflexión divina sobre la coma. Entonces, este texto comienza con una coma negra y continúa en barniz y dice: coma, signo inquieto, coma, inquietante, coma, remite a una pausa entre signos, coma, suspensión que no es un vaciamiento, umbral entre la marca y su desfallecer, intersticio, fisura, rendija, grieta, falla, ranura, surco, resto, trozo, apertura, fragmento, pedazo, la cesura y su impulso, tajada, partícula, gajo, residuo, triza, rodaja, astilla, pizca, añico, juntura, mordisco, migaja, inscripción singular de la propia borradura, paradoja y pleonasmo. La topología del instituto es la del fotógrafo ciego, experiencia imposible del fuera de institución, aliento mismo de lo institucional, encumbramiento que es también caída, refracción del tiempo y del espacio en el grafein. Si en la universidad clásica el saber se propone neutralizar lo residual, partamos nosotros de dicho resto para interpelar las pantallas del saber. Cifra de la acogida del psicoanálisis por la crítica, espacio de escritura, vocación de resistencia a la hecatombe totalitaria. 17, que es el número de la Escuela de Frankfurt, y donde se dio cita el primer grupo psicoanalítico en Frankfurt, y nombra por lo tanto
la relación entre crítica y clínica, entre crítica y psicoanálisis. 17 es también un homenaje a las palabras del amigo, lejano destello de una luz extinta, imposible nominación universal de lo que cada destierro deja atrás. Y con esto, Amelia, te felicito. Eres nuestra doctora honoris causa. Muchas gracias. Wow, thank you. That was Wow. Eso, me imagino que está en español, ¿verdad? En la parte de atrás. Está increíble. Muchísimas gracias. Ha sido un honor enorme trabajar contigo en los últimos 2 meses, la conversación. He aprendido muchísimo. Mi imaginación, mi intelecto se han visto irrumpidos a través de esta convivencia. Quisiera también agradecerle a todos, a la gente que está junto a mí, a Banda Loop por todos estos años, por acompañarme, por permitirme estar en donde estoy. A toda la familia de Banda Loop quisiera agradecerles, también a mi propia familia, a mi esposo y a mi hijo, pero también a mis padres cuya curiosidad intelectual siempre apoyaron lo que yo era. Y atravesar o mi camino a través de la academia no fue el común, pero muchas gracias, Benjamín, por pensar en mí y por considerarme, también gracias a la Universidad a 17 por proveerme o darme este honor. Muchas gracias al instituto, a, a mi esposo, a mi familia nuclear, y a Toby Lavi, que es mi esposo, y bueno, a mi familia en Banda Loop, y gracias a todos por su apoyo y su reconocimiento. Muchas gracias a ti, Amelia, y qué fiesta. Quiero cerrar como si fuera un epílogo con un comentario que recibimos todavía en redes de parte de Marcela Quirós, quien escribió este libro sobre escritura, cuerpo y dolor. Dice así, dice exactamente, no se trata de escalar ni de desearse volando. Será como pareces describir, corporal, figurativa y formalmente, esa brecha que siempre intenta esconderse entre el deleite magno de la danza y ese instante por venir del dolor que llegará a tu cuerpo como residuo y aprendizaje del cuerpo que ha bailado. Esta brecha desde el deseo y su fragilidad será lo que recorres. Tu danza es un dispositivo que despliega escenarios y realidades que solo en nuestros sueños son posibles. Lovely. Wow. Muchas gracias, Amelia, Rudolf. Muchas gracias a todos los amigos que nos han acompañado. Muchas gracias a la comunidad 17 que ha estado presente. Y qué maravilla poder lanzarte una coma por esta vía digital esta noche. Muchas gracias. Right on. Thank you. What a pleasure. Gracias, qué gusto, qué placer, es un honor. Muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyarme.
Pues muy buenas noches, con esto terminamos nuestra transmisión y recibirás nuestro grado a vuelta de correo por los aires.